Y para hablar más sobre esta conmemoración, damos la bienvenida con mucho gusto a Arturo Trejo Laudo, cronista de la Ciudad de México. Arturo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Platícanos, ¿qué representa? ¿Cuál es el trasfondo? Hoy es 5 de mayo para los mexicanos y también tiene una implicación mundial. Así es. Bueno, la implicación mundial es debido a que se gana esta batalla el 5 de mayo, pero son 3 batallas, ¿no? Lo que conforma la guerra. Y es, mira, rápido les voy a poner en contexto de la época. En México había pasado por la Guerra de Reforma. En esta Guerra de Reforma, los dos bandos, tanto liberal como conservador, pidieron dinero para solventar esta guerra, ¿no? Entonces piden dinero a España, Francia e Inglaterra. Y termina la guerra, no hay dinero. O sea, en ese entonces el presidente Juárez pues proclama que no hay pago, no se puede pagar porque de deuda externa está elevado. Y entonces hacen estos tratados de soledad, los cuales respeta España e Inglaterra, pero Francia no, y Francia se queda y dice Francia, a mí me pagan. Y entonces él intenta un ataque, primero para entrar por Veracruz, entre Veracruz y Puebla, ¿no? Un año antes, en 1861, ganando esa batalla a Francia. Pero después, pues los mexicanos contraatacan ya para el 5 de mayo de 1862 con un ejército de 5,000 hombres. Francia tenía 6,000. Aparte, Francia era el ejército mejor de la época, ¿no? Había venido de varias guerras y las había ganado. Se confió un poco y México le gana. Pero aquí, pues es Zaragoza, Ignacio Zaragoza, el líder, el general líder, pero deja esto en manos de otros 2 generales, que es Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Es por Porfirio Díaz, el hombre estratega, quien gana la batalla, ¿no? Aquí ya habían entrado por Puebla. ¿Por qué? Porque querían entrar a la Ciudad de México. La bandera la querían poner en la capital, en la Ciudad de México, pero pues desde la entrada en Puebla no los dejan. Porfirio Díaz interviene ahí con su ejército y esta batalla sí la gana México. Entonces todo el mundo celebra y demás, pero resulta que años después, ya en la tercera batalla, en la intervención francesa, que el ejército mexicano estaba comandado por Zaragoza y el francés por Ferdinand, el conde de Laurensaz. Y ahí, pues ya ganando México, se regresan a Francia, pero regresan nuevamente por la intervención francesa y es cuando se queda México con el Segundo Imperio y viene pues Maximiliano a gobernar. Y Arturo, a todo esto, ¿quién fue el gran héroe de esta batalla de Puebla? Estábamos hablando del general Zaragoza, pero participaron más, mencionabas a Porfirio Díaz, por supuesto. ¿Quién fue el gran héroe? Zaragoza. Zaragoza es quien se levanta en hombros y quien le dan el triunfo por comandar a los 2 ejércitos, ¿no? Incluso había 3 con Juan Nepomuceno, pero es Zaragoza quien los dirige. Pero el hombre estratega fue Porfirio Díaz. Y no se le reconoce. No se le reconoce hasta entonces. Porfirio Díaz era, Juárez era su héroe, ¿no? De Porfirio. Y después de esta batalla, ¿en qué papel quedó más bien Benito Juárez? Él también era un hombre muy estratégico. Aquí la tensión en la Ciudad de México estaba pues al rojo vivo, ¿no? Juárez por telegramas es como se comunicaba con ellos de cómo iba la guerra, ¿no? Pero se mantiene 3 años, el cuarto es cuando ya interviene, Francia, y entonces se queda, pues, Maximiliano a gobernar. ¿Por qué? Porque el conde de Laurensaz, él es familiar de Carlota. Entonces, casualmente... De la emperatriz. De la emperatriz Carlota, y viene a gobernar Maximiliano, ¿no? Entonces ahí tiene un punto... Sí, o sea, como fue como el recomendado. ¿No? Claro. Pues ya tú, porque era Napoleón III y Maximiliano tenía mucho contacto con Napoleón III, ¿no? Fue el que le dijo, tú te vas a gobernar México. Él era príncipe de Austria. Nos decías que esto inicia o arranca, o uno de los puntos de partida es la deuda que tenía México con Francia. Sí. Que se convirtió en una deuda externa. ¿Ya se pagó esa deuda? Pues seguimos incrementando esta deuda. No hubo recursos, pero de verdad no había recursos porque la guerra, México se quedó pobre, ¿no? Y se... Dijo, bueno, te voy a pagar por aplazos y por eso fue este tratado de la soledad. Pero pues se iba manteniendo, digo,
Quizá esa ya se haya apagado, pero creció. Creció. Ok, nosotros como mexicanos cada 5 de mayo lo conmemoramos, porque es conmemorar, es saber de nuestra historia, pero sí, o sea, México gana esta batalla, pero en sí, ¿qué gana, Arturo? Gana la batalla, pero no la guerra, ¿no? Gana por un momento de tranquilidad, de paz, un par de años. Gana esa tranquilidad, pero después llegan los franceses y vuelven pues apoderarse del gobierno, ¿no? Sí. Claro. Interesante toda la historia de nuestra. Y aparte otra, que por ejemplo a Zaragoza le dura poco, porque Zaragoza contrae la fiebre tifoidea en la batalla. O sea, se lleva el virus de la fiebre tifoidea y muere a los 4 meses. O sea, poco le duró también ahí el gusto a Zaragoza de ese triunfo. Claro. Wow. Arturo Trejo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Arturo. Gracias.